noche es un animal que muerde en silencio. Un chavo cruza el desierto con la boca hecha lija. Trae la camiseta pegada al cuerpo por el sudor seco, los labios partidos y una bolsita de plástico con 2 fotos, su mamá y su hija. Cada paso es una negociación con el dolor, ya no sabe si camina o si sueña. A lo lejos, casi escondida entre piedras, ve una veladora temblando. No debería haber luz ahí. Se acerca con desconfianza. Una cruz de madera mal clavada, un rosario enredado, flores de plástico desteñidas y una placa que alguien escribió con plumón. Juan Soldado, cuídame. El chavo se hinca, no porque sea santo, sino porque ya no puede estar de pie, y murmura como se murmura cuando uno está solo y asustado. Si existes, si de veras ayudas, no me dejes aquí. Entonces pasa algo raro. No milagroso de película, raro, de esos raros que te dan alivio y asco al mismo tiempo. Una camioneta vieja aparece por un camino que no se veía. No se para, no pregunta. Nomás baja la velocidad y, como si alguien tuviera prisa por no mirar, avienta una garrafa a la orilla. El chavo la agarra. Agua, agua de verdad. Siente el cuerpo volver a encenderse. Se ríe, llora, traga, y justo cuando la vida regresa, sus ojos vuelven a la cruz y ve la otra cosa, la que está escrita con letras más pequeñas, casi como una advertencia. Aquí le rezan al soldado que el gobierno fusiló, por un crimen que a muchos les da náusea repetir. Y ahí te cae el golpe. ¿Quién es ese protector? ¿Un santo? ¿O un monstruo? ¿Por qué alguien dejaría agua a los pies de un hombre acusado de lo peor? Y lo más inquietante, ¿por qué en la frontera tanta gente lo llama cuando ya no le queda nadie? Porque la historia de Juan Soldado no empieza con un altar, empieza con hambre, con polvo, con una infancia donde la religión te llega como llega el sol. No te la enseñan, te cae encima. Y también empieza con un enemigo, no uno con cuernos, uno con uniforme, con oficina, con necesidad urgente de un culpable. Juan nació lejos del ruido de la frontera, en un México que todavía olía a campo y a guerra vieja. No hay una foto clara de su nacimiento. No hay acta que todos acepten sin discusión. Lo que sí hay es una idea repetida en los relatos. Juan fue hijo de la pobreza. No esa pobreza romántica de canciones, sino la que te enseña temprano que el estómago manda y la dignidad, si no la cuidas, se te cae en el lodo. De niño aprendió 3 cosas. La primera, que el trabajo no siempre alcanza. La segunda, que la gente buena también se desespera. La tercera, que en los pueblos, cuando la vida se pone fea, la fe se vuelve herramienta, igual que el machete o la cuerda. Su madre, en la versión que cuentan muchos, era de esas mujeres que no se quejan con palabras, se quejan con la espalda que se dobla, la espalda que carga cubetas, leña, niños. A Juan le tocó ver cómo una mujer puede rezar y partirse al mismo tiempo. El papá a veces es figura, a veces sombra. En unas historias está, en otras se fue, en otras se murió temprano. Pero ese hueco se siente igual. Juan creció con un faltó alguien metido en el pecho. Y cuando te falta alguien, buscas reemplazo. Un patrón, un compadre, un uniforme, una bandera, algo que te diga aquí perteneces. A los 10, 12 años, ya conocía la vergüenza de no tener zapatos buenos. Ya sabía lo que es mirar un plato ajeno con educación pero con hambre. Y también sabía otra cosa, que tenía fuerza, no fuerza de gimnasio. Fuerza de chamaco que creció arreando, cargando, aguantando. Esa fuerza le iba a abrir puertas. Y también lo iba a poner en la mira. En su juventud, México era un país que intentaba acomodarse después de revoluciones y pleitos. En los caminos se hablaba de política como se habla del clima, con miedo y con costumbre. Los pueblos se dividían por ideas, por promesas, por resentimientos, y en medio de todo eso, para un joven sin dinero, el ejército brillaba como moneda recién lavada. Comida segura, techo, un nombre, un lugar. Ser soldado no era nomás trabajar, era ser alguien. Así que Juan se alistó. Y aquí es donde la historia se empieza a tensar, aunque todavía no lo sepas. Porque al ponerte un uniforme, te conviertes en 2 personas, el que eras y el que el sistema necesita que seas. Y si esas 2 personas chocan, el que pierde casi siempre es el que tiene corazón. Juan llegó a los cuarteles con esa mezcla rara de ilusión y temor. El primer día, la disciplina te cae como cubetazo helado. Gritos, filas, órdenes que no se explican. Te convierten en número. Te quitan el yo y te ponen un sí, mi comandante. Pero también te dan pertenencia. A Juan le gustaba la idea de ser útil, de mandar dinero a casa, de que su madre pudiera presumir, aunque fuera bajito, mi hijo es soldado. Y por un tiempo esa fue su victoria. En los ratos libres, Juan era el tipo que se juntaba con los demás a platicar. No era el más educado ni el más fino, pero tenía algo que jala.
una manera de escuchar. Y en la tropa, escuchar vale oro, porque todos tienen historias guardadas. La novia que los dejó, el padre que los golpeaba, la deuda que los persigue, el miedo de morir sin que nadie se entere. Juan, dicen, se volvía confidente. Y cuando alguien se quebraba, él era de los que soltaba una frase sencilla, de esas que suenan a consejo de pueblo. Aguanta, mañana amanece. No era santo, no era cura. Era un morro con uniforme aprendiendo a sobrevivir entre hombres que también aprendían a endurecerse. Y entonces, el destino hizo lo que hace con la gente que quiere poner a prueba. Lo movió al lugar donde todo se mezcla, la frontera. Tijuana, en esos años, no era la ciudad de selfies y antros famosos que algunos imaginan hoy. Era un borde vivo, un nervio expuesto, un lugar donde la gente llegaba con una maleta y un secreto, donde el dinero caminaba rápido y la ley caminaba lento, donde el pecado no se escondía, se anunciaba con música. Ahí, Juan conoció otro tipo de hambre. No del estómago, sino del alma. La frontera te seduce porque te promete que todo es posible, pero también te corrompe porque te enseña que todo se compra. Juan, como muchos soldados jóvenes, empezó a ver lo que antes solo escuchaba en cuentos. Cantinas con luces rojas, apuestas, mujeres, con mirada cansada, hombres que gastaban en una noche lo que otros no juntaban en un año, y en la esquina siempre, siempre, alguien ofreciendo un favor, un trato, una salida, y el soldado que venía del campo, el que traía el rosario de la mamá guardado por costumbre, empezaba a sentir el jalón de dos mundos, el del deber y el de la tentación. En el cuartel, los mandos hablaban de orden. Afuera la ciudad respiraba desorden, y Juan estaba en medio, intentando mantenerse de pie. Ahí aparece el primer gran personaje oscuro de esta historia. El comandante, no necesariamente un hombre con nombre fijo, sino una figura real que se repite en relatos. El mando que entiende la ciudad como negocio, no como responsabilidad. El que sonríe cuando hay calma, pero tiembla cuando hay escándalo. El que, para conservar su silla, prefiere sacrificar a uno antes que enfrentar a muchos. Juan lo veía de lejos. Ese tipo de jefe se nota, no grita por disciplina, grita por poder. No castiga por justicia, castiga para que lo teman. Y Juan, que no era tonto, aprendió a bajar la mirada en el momento justo, porque en el ejército no siempre pierdes por hacer algo malo. A veces pierdes por estar donde no debes, en el día equivocado, con el enemigo correcto. La vida de Juan en Tijuana fue una serie de pequeños episodios que parecían normales, pero que, vistos con lupa, eran presagios. Una tarde, por ejemplo, lo mandaron con otros a patrullar cerca de un barrio donde la gente pobre se apretaba como podía. Ahí Juan vio a los migrantes. Hombres con sombrero roto, mujeres con bebés envueltos, jóvenes con ojos de «voy a intentar». No cruzaban todavía. Estaban juntando valor. Juan se acercó a uno que pedía agua. Le dio un trago de su cantimplora. Nada heroico. Un gesto mínimo. Pero para el migrante fue todo. «Gracias, soldado», le dijo el hombre. Y esa palabra se le quedó a Juan pegada en el oído. Soldado. Porque soldado puede significar dos cosas, el que protege o el que apunta. Y esa dualidad lo iba a perseguir. Otra noche, en un cambio de guardia, Juan se encontró con un compañero que le ofreció un extra, un trabajo aparte, una manera de sacar dinero fácil. Juan preguntó qué era. El otro le contestó con una risa. Nomás cuidar que unas cosas pasen sin problema. Juan entendió. En la frontera, unas cosas casi siempre son contrabando, extorsión o gente, y aunque Juan necesitaba dinero, también tenía esa vocecita que le dejó su madre. No te vendas barato. No aceptó, y cuando no aceptas te ganas enemigos invisibles, de esos que no te pegan hoy, pero te apuntan mañana. En el cuartel empezó a correr un chisme, que Juan era demasiado derecho, que no se prestaba, que se creía muy limpio. El chisme, en ambientes podridos, es una forma de preparar el terreno. Primero te hacen raro, luego te hacen sospechoso, y al final te hacen culpable. Juan intentó enfocarse en lo suyo. Guardias, rutinas, cansancio, se volvió experto en caminar con cara neutra, en no opinar, en sobrevivir, pero Tijuana no te deja ser neutro. Tijuana te obliga a tomar posición, aunque sea por accidente. Una mañana, Juan pasó frente a una iglesia pequeña, estaba abierta. No entró por devoción, entró por sombra, por descanso. Adentro olía a cera y a madera vieja. Una señora estaba rezando sola, tan concentrada que parecía hablar con alguien real. Juan se sentó atrás, no rezó, solo respiró. Y ahí, en esa calma rara, le vino una idea terca. Si un día me pasa algo, ¿quién va a hablar por mí? No sabía por qué pensó eso. No tenía razón, pero a veces el cuerpo sabe antes que la mente.
Salió de la iglesia y el sol le pegó como bofetada. Afuera seguía la vida, vendedores, polvo, gritos, motores. Juan volvió a su rutina, y el destino siguió acomodando piezas. Porque al mismo tiempo que Juan intentaba ser uno más, la ciudad estaba empezando a hervir por dentro. Había tensión, había miedo, había rumores de delitos que encendían a la gente. Y cuando una comunidad se asusta, busca una cara para odiar. No importa si es la cara correcta, importa que sea una cara. Y ahí, la figura del comandante, ese enemigo sin nombre fijo, empieza a respirar más fuerte. Porque un comandante no le teme al crimen. Le teme al escándalo, a los periódicos, a que sus superiores lo vean como incompetente. Y cuando el miedo de arriba baja, aplasta a alguien de abajo. Juan, con su historial de no me presto y soy derecho, se estaba volviendo perfecto para un papel peligroso. El del chivo expiatorio. Todavía no lo sabía. En los días previos al gran quiebre, Juan recibió una carta. No siempre se menciona qué decía, pero en muchos relatos se habla de un mensaje familiar. Enfermedad, necesidad, nostalgia. Juan se quedó mirando el papel largo rato, como si el papel pesara más que el rifle. Esa noche salió a caminar, no a tomar, no a buscar pleito, a caminar nomás. Y caminando vio algo que le revolvió el estómago. Un grupo de hombres riéndose mientras molestaban a una niña que vendía cosas en la calle. No pasó a mayores. Pero la escena fue suficiente para que Juan sintiera asco. Asco del abuso, asco de la impunidad, asco de la risa de los fuertes sobre los débiles. Los corrió. La niña se fue corriendo sin agradecer, y Juan se quedó parado con una sensación amarga. La frontera estaba llena de gente que puede desaparecer sin que nadie pregunte. Ese pensamiento es gasolina para lo que viene. En el cuartel los rumores subieron de tono. Se hablaba de presiones, de órdenes desde arriba, de que había que dar resultados. A Juan no le dieron detalles, pero lo notó en el aire. Cuando los superiores están nerviosos, se vuelven más crueles con los pequeños. Y aquí, un detalle que parece insignificante, pero no lo es. Juan empezó a dormir mal. Se despertaba con la sensación de que alguien lo miraba. No es paranoia cuando estás rodeado de intereses, es instinto. Un compañero, uno de los que sí se prestaban a extras, le soltó una frase con sonrisa torcida. Oye, Juan, en esta ciudad el que no se ensucia, lo ensucian. Juan no contestó, pero por dentro entendió que acababan de avisarle algo. No una amenaza directa, una sentencia en voz baja. La juventud de Juan, entonces, termina no con una escena feliz, sino con una sensación. La de estar caminando hacia una puerta que no pidió abrir. Porque Juan era joven, sí. Tenía errores, sí. Tenía tentaciones, sí. Pero también tenía esa terquedad de creer que uno puede ser decente, aunque el mundo sea un cochinero. Y esa terquedad en la frontera puede costarte la vida. En las siguientes horas, sin que Juan lo sepa todavía, se va a escribir el rumor que lo va a marcar para siempre. El rumor que convertirá su nombre en insulto. Y décadas después, en oración. La frontera ya eligió su drama. El comandante ya necesita su sacrificio. Y Juan, con uniforme y corazón humano, está a punto de descubrir lo que significa ser útil para el miedo de otros. Y mientras tanto, en algún lugar del futuro, un migrante va a hincarse frente a una cruz y va a sentir alivio, y también repulsión, porque así empiezan las leyendas que dividen a la gente. Con una verdad incompleta, y una ciudad desesperada por cerrar un caso. El día que lo sacaron de la celda para llevarlo a declarar, no lo llevaron a hablar, lo llevaron a que lo vieran. Porque el juicio, si así se le puede llamar, ya no era un asunto de verdad. Era una función para calmar a una ciudad con el corazón hecho puño. Y cuando el público está furioso, el escenario necesita un villano que se vea fácil de odiar. A Juan lo peinaron a la carrera, le acomodaron el uniforme como si fuera disfraz, y lo empujaron por pasillos donde la gente se asomaba, como quien va a mirar un accidente. Él caminaba con la espalda recta, no por orgullo, sino por instinto. Si te encorvas, les das permiso de quebrarte. El aire olía a tinta, sudor y una cosa más fea, prisa. En la sala los ojos tenían filo, había murmullos como enjambre, y el sonido seco de bancos y botas. Allá, en un rincón, Juan alcanzó a ver al enemigo sin que lo anunciaran. La figura del mando, del que trae el caso como bandera, del que está ahí no para hacer justicia, sino para asegurarse de que el engrane se cumpla. No era necesario que sonriera. Bastaba con que estuviera. A Juan le dijeron que hablara claro. Le hicieron preguntas ya cargadas, ya amarradas, ya con conclusión. Cada vez que intentaba explicar, lo cortaban con un sí o no. Y esa es una trampa vieja. La vida nunca cabe en sí o no, pero los expedientes sí. ¿Estuviste en tal calle?
Pasé por ahí. ¿Sí o no? Sí, pasé. ¿Entonces estabas ahí? Y así, con tijera, le recortaban el mundo hasta que su presencia se veía como culpa. De pronto, una palabra salió de boca de alguien y atravesó la sala como cuchillo. Monstruo. La dijo un hombre desde el público y otros la repitieron. Juan sintió un golpe de náusea, no porque le doliera la ofensa, que sí, sino porque entendió lo peor. Ya no lo estaban juzgando como persona, lo estaban juzgando como símbolo del miedo. Y cuando te vuelves símbolo, dejas de tener derechos. Lo que vino después fue una coreografía sucia. Testigos, que entraban con la historia ya ensayada, frases que sonaban demasiado perfectas, y detalles que parecían sacados de un chisme y no de una memoria real. Juan escuchaba y sentía algo que no se olvida. La sensación de que están hablando de ti sin hablarte a ti. El juez miraba el reloj más que la cara de Juan. Los de arriba querían rapidez, los de abajo querían sangre, y Juan, en medio, tragaba saliva y se repetía por dentro lo mismo que se repite quien está a punto de caer a un barranco. No me quiebres, no me quiebres, no me quiebres. Ahí es donde su fe dejó de ser un rosario de la mamá y se volvió disciplina, no una disciplina militar, una disciplina del alma, porque Juan hizo algo que el enemigo no esperaba. Empezó a comportarse como alguien que ya entendió que va a perder, pero que aún así puede decidir cómo perder. No rogó de manera humillante, no insultó a todos, no se volvió un animal. Cuando lo dejaron hablar unos segundos, dijo lo único que podía sostener como piedra. No lo hice. Que Dios me juzgue. Esa frase prendió dos fuegos opuestos. A unos les dio coraje. Se hace el santo. A otros les provocó una incomodidad difícil de nombrar. ¿Y si dice la verdad? Y esa incomodidad es veneno para el poder, porque el poder aguanta el odio, lo usa, pero no aguanta la duda. La duda desarma. La duda se empezó a colar por rendijas. Mientras el caso avanzaba como tren sin frenos, en la cárcel pasó otra historia, más silenciosa y más peligrosa para la versión oficial. Juan empezó a volverse espejo para otros, no por magia, por necesidad. En la celda vecina había un hombre detenido por cruzar gente, un coyote de esos que presumen dureza. Esa noche, sin que nadie lo viera, el hombre se quebró, le temblaban las manos. Le dijo a Juan, bajito, como se confiesan los cobardes cuando ya no pueden sostenerse: «Me van a matar. Yo sé cómo hacen las cosas aquí». Juan no lo juzgó, no le dijo «te lo mereces». Le dijo algo simple, casi infantil: «Respira, no estás solo». Y esa frase, en la cárcel, es milagro chiquito, porque la cárcel te convence de que estás solo, aunque tengas gente encima. Luego había un muchacho, casi un niño, detenido por un robo tonto. Lloraba todas las noches y se tapaba la cara para que nadie lo viera. Juan compartió su pan con él, un pedazo, nada épico. Pero el chamaco se le quedó mirando como si le hubieran dado una vida. «¿Por qué haces eso?», preguntó. «Porque mañana me puede tocar a mí no tener nada», contestó Juan. Y ahí empieza a cambiar la historia. No en la sala del juez, sino en los pasillos donde la gente huele la verdad sin necesidad de documentos. Algunos custodios incluso empezaron a verlo distinto. No todos. Claro que no. Pero hubo uno que le llevaba agua de más, o que le dejaba un periódico por compasión. Ese custodio, con la conciencia como piedra, le soltó un día: «No me mires así, soldado. Yo nomás obedezco». Juan lo miró sin odio. «Yo también obedecía», dijo. «Y mira dónde acabé». Esa frase le pegó al custodio como latigazo, porque el custodio entendió lo que el comandante quería ocultar: que cualquiera puede ser el siguiente. Juan empezó a rezar, no en voz alta, no como actuación. Rezaba como reza quien está en una trinchera y ya no tiene balas. Rezaba por su madre, por la víctima, por los presos, por los guardias. Y ese detalle es el que luego va a hacer que su leyenda se vuelva tan difícil de tragar. ¿Cómo puede alguien acusado de lo peor rezar por otros? No hay respuesta cómoda. Por eso su culto divide tanto. Te obliga a mirar lo gris, lo incompleto, lo humano. Un sacerdote lo visitó otra vez. Juan le pidió algo raro. «No quiero que me recuerden como chisme. Quiero que mi mamá reciba mi palabra completa, no la que digan en la calle». El sacerdote le dijo que intentaría. Juan escribió una carta. No una carta larga de novela. Una carta apretada, con letra temblada, con frases de hombre que no estudió para escribir bonito, pero sí para decir lo que duele. En esa carta dicen: «Juan no se pintó santo. Se pintó hijo. Pidió perdón por preocupaciones, por errores, por tristezas, y dejó clavada una idea como clavo en madera. Madre, yo no hice eso». Esa carta se volvió cuchillo para el enemigo, porque una madre que cree en su hijo puede mover montañas, o al menos puede sembrar la duda donde el poder quiere cemento. Y hablando de dudas, por esos días,
Empezó a correr una versión en la ciudad que nadie pudo detener. No venía de grandes periódicos, venía de la boca de la gente, de las vecinas, de los puestos, de los choferes, de los que huelen la corrupción porque la han vivido. Se decía que había contradicciones, que no cuadraban horarios, que un testigo estaba comprado, que se estaban tapando cosas, y cada rumor era como una chispa en pasto seco. El comandante lo supo, y el comandante se asustó, porque si la gente empezaba a exigir investigación real, el caso se abría como herida y salía lo que no debía salir. Y cuando sale, el uniforme de arriba queda manchado. Entonces el enemigo apretó. Aceleraron el trámite, metieron presión, cortaron caminos, y aquí viene el twist que le da la vuelta al estómago. En ese apuro por cerrar todo, cometieron algo que en el pueblo suena a maldición. Algo que para muchos es señal de injusticia. No permitieron que la historia respirara, y cuando a una historia no la dejas respirar, el pueblo se inventa el aire por su cuenta. Y ese aire se llama mito. Fue en esos días, antes del final, cuando afuera empezó lo que después se volvería ritual. Primero fue una mujer. Una mujer llegó a las afueras de la prisión con flores. No traía pancarta, no traía gritos. Traía una bolsita con cempasúchil y un vaso de vidrio con una veladora. Nadie supo quién era. Algunos dijeron que era pariente, otros que era una vecina, otros que era alguien que había perdido a un hijo y venía a rezarle a cualquier alma que entendiera el dolor. La mujer prendió la veladora y la dejó ahí, y dijo bajito: si eres inocente, que Dios te reciba, y si no, que Dios tenga misericordia. Esa frase es brutal porque no busca absolver, busca compasión. Y la compasión, cuando el mundo está sediento de sangre, es un acto casi ofensivo. Un guardia la quiso correr. La mujer no se movió, solo miró la flama. Esa veladora fue semilla. Al día siguiente había 2, luego 4. Luego alguien dejó un rosario. Luego alguien dejó agua. Luego alguien dejó una notita doblada con letra de niño: cuida a mi papá. Y ahí es cuando la historia se empieza a retorcer de verdad. Porque ¿quién le pide ayuda a un hombre que todavía no muere? La gente que ya no tiene a quien... Tijuana es frontera, y la frontera es un lugar donde la oración no siempre va dirigida a los santos oficiales. Va dirigida al que entiende, y a veces el que entiende es alguien que sufrió como tú. Pobre, señalado, aplastado. Juan desde adentro no veía las veladoras, pero sí sentía algo distinto. El sacerdote le comentó una tarde con cuidado, como quien no quiere encender un incendio: hay gente afuera que está rezando por ti. Juan se quedó quieto. El cuerpo se le aflojó un segundo, como si la vida le regresara por una rendija. ¿Por mí?, susurró. ¿Por qué? El sacerdote no tuvo una respuesta bonita. Le dijo la verdad fea. Porque creen que estás pagando por otros. Y porque aquí, el que sufre se vuelve espejo. Juan apretó la cruz en la mano, y dijo algo que en boca de otros sonaría a soberbia, pero en la suya sonó a promesa triste. Si yo no salgo, que al menos ellos sí. Eso, con el tiempo, se volvió la base de su devoción. La idea de que Juan se volvió intercesor de los que no tienen palanca, migrantes, pobres, gente sin papeles, gente sin abogado, gente que, como él, se siente sola frente a un sistema, pero faltaba una chispa más. La chispa que convierte rumor en culto, y esa chispa vino de la cosa más humana y más peligrosa, la necesidad de creer en señales. Una noche, un custodio juró haber soñado con Juan, no el Juan de uniforme, sino uno distinto. Sin sangre en la boca, limpio, parado frente a una reja abierta. En el sueño Juan no decía soy inocente ni soy santo, solo decía no dejes que se pierdan en el camino. El custodio despertó sudando. Al día siguiente, cuando vio a un grupo de detenidos migrantes hacinados, hizo algo que normalmente no habría hecho. Les dio agua extra, les consiguió una cobija, les habló con menos desprecio. Y cuando un compañero le preguntó por qué estaba tan blandito, el custodio contestó con una frase que luego se repetiría en susurros: me lo pidió Juan. ¿Fue sueño? ¿Fue culpa? ¿Fue imaginación? No importa. En el mundo real, las devociones nacen así, de experiencias personales que nadie puede comprobar, pero que cambian conductas. Y cuando cambian conductas, cambian historias. Al mismo tiempo, afuera, otra narrativa crecía, la del competidor, porque en la frontera ya existían otros nombres a los que la gente se aferraba cuando todo se venía abajo. Santos populares, protectores, de presos, de contrabandistas, de desesperados, nombres que no siempre le gustan a la iglesia oficial, pero que el pueblo sostiene porque le sirven. Y ahí nació un choque. Algunos decían, rézale a San Judas, él es el de las causas difíciles. Otros decían, no, San Judas está lejos, Juan está aquí, lo mataron aquí, entiende esta calle.
Otros decían, no se metan con eso, es peligroso, es sucio. Juan Soldado se volvió el santo incómodo, el santo que compite no por marketing, sino por cercanía, por barrio, por frontera, por olor a tierra y polvo. Y cuando aparece un santo incómodo, aparece la guerra por el relato. El enemigo, el comandante, la estructura, entendió rápido el riesgo. Si Juan se convertía en símbolo de injusticia, la institución quedaba maldita, no solo por el caso, sino por lo que representaba, que el Estado puede matar al equivocado y seguir como si nada. Así que intentaron aplastar incluso la idea, ordenaron limpiar los alrededores, quitar veladoras, tirar flores, borrar notitas. No queremos desorden, decían, no queremos que la gente se junte. Pero la fe popular es como hierba en grieta. Entre más la pisas, más se agarra. Quitaban una veladora, aparecían 3, quitaban un rosario, aparecían listones, quitaban una cruz improvisada, alguien clavaba otra, más grande. Y cada intento de borrar se volvía publicidad involuntaria, porque el pueblo lee los gestos del poder, y cuando el poder se esfuerza demasiado en ocultar algo, el pueblo huele, ahí hay gato encerrado. La tensión siguió subiendo. A Juan lo dejaron cada vez con menos visitas, menos información, menos oportunidades de defensa. Esa es otra forma de matar, aislar. Y aún así, en ese aislamiento, Juan se convirtió en una especie de confesor involuntario. Presos que no tenían a quién contarle su miedo se acercaban a su reja. Le pedían que rezara por sus hijos, por sus madres, por cruzar la frontera, por salir vivos. Juan no les prometía milagros. No decía yo te saco. Decía cosas como, si te toca duro, aguanta. Si sales, no olvides. Y eso, dicho por alguien a quien el sistema ya decidió triturar, tiene un peso raro, un peso que se queda. Un día, un preso migrante, de esos que traen el desierto todavía en los ojos, le preguntó, ¿tú crees que Dios te oye aquí? Juan tardó en contestar. No quería mentir bonito. Al final dijo, no sé si me oye, pero yo sí lo oigo a veces cuando me callo. El migrante bajó la mirada y dejó en la reja un hilito rojo, un listón, como amarre simbólico, como te encargo. Esos amarras, esos gestos, son los ladrillos de un culto. Luego vino otro twist, uno de los más crueles. Se corrió la voz de que un testigo quería echarse para atrás, que había cosas que no cuadraban, que alguien estaba arrepentido. La gente empezó a murmurar. Unos se ilusionaron. A lo mejor se salva. Pero el enemigo no iba a permitir esa rendija. Cuando el poder ya está comprometido con una versión, no puede retroceder sin quedarse desnudo. A Juan lo movieron, lo escondieron más, lo apuraron más. Y ahí, en ese apuro, el propio Juan empezó a entender que su historia ya no le pertenecía. Su historia ya era un territorio en disputa, un campo de batalla entre dos cosas. La narrativa oficial, ya lo agarramos, ya se acabó. La narrativa del pueblo, aquí huele a injusticia. Y cuando esas dos narrativas chocan, nace el mito. No el mito bonito de fantasía, el mito oscuro, el que la gente usa para sobrevivir, porque hay gente que no puede soportar la idea de que el mundo sea arbitrario. Necesita creer que existe un orden, aunque sea torcido, y si el Estado mata a un inocente, entonces el inocente tiene que volverse algo más para que la vida no sea puro caos. Tiene que volverse protector, intercesor, alguien que cobra en el otro plano. Ahí aparece el lado repelente y fascinante a la vez. El altar que nace del horror, la veladora que se prende al lado de la mancha, la flor sobre la injusticia. Juan, por su parte, siguió en lo suyo, no volverse bestia. En una de sus últimas conversaciones con el sacerdote, le dijo algo que suena como cuchillada y como profecía. Si me matan, que no maten también mi nombre. El sacerdote guardó silencio, porque en México el nombre es destino, y Juan estaba a punto de convertirse en dos cosas a la vez: condena y oración. Afuera, las veladoras ya no eran solo por pobre muchacho, ya eran peticiones concretas, cosas del día a día fronterizo, cosas que huelen a polvo y peligro. Que mi hijo cruce, que no me agarre la migra, que no me asalten, que vuelva vivo, que me suelten, que aparezca. La devoción, sin llamarse así todavía, ya estaba funcionando como un servicio. Un punto de encuentro entre la desesperación y la esperanza, y eso encabrona al enemigo. Porque el enemigo puede controlar expedientes, puede controlar periódicos, puede controlar policías, pero no puede controlar lo que la gente reza cuando se queda sola. El enemigo lo sabe, por eso corre, por eso aprieta, por eso quiere cerrar la historia con el estruendo final. Y Juan, sintiendo el final cerca como se siente la lluvia antes de caer, se quedó una madrugada mirando la nada, respirando despacio, y murmuró apenas: si alguien me pide, que yo sí escuche. No dijo voy a ser santo, no dijo voy a hacer milagros, dijo algo más humilde y más peligroso: que yo sí escuche. Y en la frontera,
donde tantos sienten que nadie escucha, esa promesa vale más que una sentencia. El amanecer no llegó con luz bonita. Llegó con ese gris sucio que tienen las mañanas cuando algo se va a romper para siempre. A Juan lo despertaron antes de que cantaran los gallos. No hubo buenos días. Hubo llaves, botas y una orden seca. Le amarraron las manos con una cuerda áspera, como si fuera peligroso, incluso ya rendido. Le ajustaron el uniforme, no por respeto, sino porque el uniforme sirve para una cosa: para que el Estado se vea a sí mismo cumpliendo su papel. Juan caminó entre pasillos fríos. Cada paso sonaba hueco, como si el edificio estuviera vacío por dentro. En algún punto pasó frente a una ventana pequeña. Afuera el cielo empezaba a aclarar y por un segundo Juan pensó en una escena absurda. Su madre barriendo el patio, sin saber todavía que el mundo estaba a punto de partirse en dos. El sacerdote lo esperaba. No traía discursos. Traía presencia. Esa es la última caridad. Que alguien esté... Hijo, murmuró. Juan levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, pero no de llanto escandaloso. Rojos de no dormir, de aguantar, de tragarse el miedo como piedra. Padre, dijo, si un día la gente me reza, que no sea por morbo, que sea porque de veras están desesperados. El sacerdote se quedó helado. Porque eso no lo dice un hombre que cree que va a salir. Eso lo dice alguien que ya se siente convertido en símbolo. Le dieron los últimos sacramentos. Juan confesó lo que cargaba, y antes de que se lo llevaran, soltó una frase que tenía filo de despedida. Dígale a mi mamá que yo la amé bien. Se lo llevaron. El lugar del fusilamiento no fue un altar ni una plaza de honor, fue un sitio donde la muerte parece trámite, y sin embargo el pueblo siempre le pone ojos a esos trámites. Porque el pueblo sabe que cuando el poder mata, no mata solo a una persona, mata una idea. Ahí estaban los soldados del pelotón. Algunos con la mirada perdida, otros tensos, otros tratando de hacerse piedra para no sentir, porque disparar a un hombre amarrado no te vuelve fuerte, te vuelve cómplice, aunque sea por obediencia. Juan se paró frente al muro, le ofrecieron la venda. En algunas versiones la rechazó, en otras se la pusieron a la fuerza. Lo que se repite es esto: no gritó pidiendo piedad. Y eso, por extraño que suene, fue lo que encendió la leyenda. Porque el culpable que sabe que lo agarraron suele suplicar, negociar, escupir, patalear. Juan no. Juan se quedó quieto como quien no quiere regalarle su dignidad a nadie. El oficial leyó algo, palabras que suenan legales pero huelen a sangre. Juan, con la garganta seca, alcanzó a decir una frase breve, una frase que después el barrio repetiría como si fuera oración o maldición, según quien la contara. Que Dios perdone, porque aquí no hubo justicia. Y entonces, el momento. El comandante del pelotón levantó la mano. Apunten. Los rifles subieron como si fueran un solo animal. Juan respiró. No respiró como quien se rinde. Respiró como quien se prepara para cruzar una puerta. ¡Fuego! El estruendo cortó el aire. La mañana, que todavía no era mañana, se llenó de pólvora. El cuerpo de Juan se sacudió como si el mundo lo hubiera empujado con odio. Cayó. El uniforme se manchó, y por un instante hubo silencio. Ese silencio que no es paz, es vacío. El enemigo, ese mando que necesitaba cerrar todo, debió sentir alivio. Ya está, habrá pensado. Ya se acabó. Pero ahí viene el giro que el poder nunca calcula. A veces, matar a alguien es la manera más rápida de multiplicarlo, porque una muerte rápida no borra dudas, las cementa. Y en Tijuana las dudas se pegan a la piel. El cuerpo de Juan fue llevado como se llevan los cuerpos incómodos, sin ceremonia, con prisa, intentando que la historia no se vuelva punto de reunión. Pero el pueblo siempre encuentra la grieta. Primero fue el rumor, luego fue la visita. Una mujer llegó al lugar donde lo enterraron, con el corazón apachurrado y una veladora en la mano, y la prendió sin pedir permiso. No gritó, no insultó, solo prendió fuego contra el olvido. Alguien más llegó al día siguiente. Dejó flores, otro dejó agua, otro dejó un rosario. Un migrante dejó una nota doblada. Gracias por escuchar. Y ahí nació algo que la iglesia oficial no fabrica, pero que en México es más terco que cualquier decreto. La devoción popular. No es que la gente dijera ya es santo y ya, no. Fue más sucio y más humano. La gente empezó a decir, a ver, vamos a probar. Porque así funciona el barrio cuando no le queda nada. Prueba puertas. Si una se abre, aunque sea tantito, regresa. Una señora rezó por su hijo preso. Dijo que al día siguiente lo movieron de celda con menos violencia. Un chofer pidió no ser asaltado en la noche. Juró que esa noche vio a dos tipos acercarse y luego como que se arrepintieron. Una madre migrante pidió que su niña no enfermara cruzando. Dijo que la fiebre se bajó justo cuando le prometió a Juan llevarle flores si llegaban vivos. ¿Casualidad? ¿Psicología? ¿Suerte? Da igual. Cuando el miedo te domina, cualquier respiro se siente como milagro.
Y lo que convierte un respiro en culto no es la evidencia científica, es la repetición. El a mí también, el a mi primo le pasó, el yo vi. De pronto, en la tumba de Juan empezaron a aparecer cosas raras, íntimas, brutales, fotos de niños, cartas, listones, placas de agradecimiento, de amuletas viejas, camisetas sudadas, un par de zapatos rotos, cosas que huelen a vida dura. Como si la tumba fuera buzón de la desesperación, la frontera lo adoptó por una razón que es simple y cruel. Juan representaba al que no tiene defensa, al que fue aplastado por una estructura, y los migrantes se reconocen ahí, incluso si la historia es incómoda, porque el migrante vive con una sentencia invisible. Si algo sale mal, nadie te va a creer. Juan era eso en versión extrema. Si algo sale mal, te van a usar. Y entonces el nombre empezó a rodar, Juan Soldado. No San Juan, no San. No más Juan Soldado, como si la gente, al no poder canonizarlo, lo bautizara a su modo, con el apodo que resume su tragedia, y ahí nace el choque inevitable con la iglesia institucional. La iglesia, la de oficinas, obispos, procesos, no se mueve por rumores, se mueve por pruebas, investigaciones, criterios, y además, la iglesia sabe que un culto puede ser gasolina para cosas peligrosas, superstición, manipulación, negocio, hasta crimen. Así que la postura se volvió ambigua, tensa, a ratos fría. No lo reconocen oficialmente como santo, no lo canonizan, no lo ponen en calendario, pero tampoco pueden borrar lo que el pueblo ya encendió. Porque en México, cuando un santo popular se asienta, no lo tumba ni el gobierno ni el clero. Se negocia, se observa, se tolera, a veces se combate, y muchas veces se aprende a convivir con esa fe sin permiso. Y mientras eso pasaba, el enemigo del relato intentó otra cosa, ensuciarlo más. Empezaron a circular historias más negras, más grotescas, como si quisieran que la devoción diera asco. Era esto, era aquello, no le recen. Pero el efecto fue el contrario. Cuanto más querían asustar al pueblo, más el pueblo respondía con esa lógica fronteriza. Pues, si era tan malo, ¿por qué me ayudó? Esa frase es la herida abierta, porque obliga a una pregunta insoportable. ¿Qué pasa si alguien puede ser culpable de algo, y aún así el pueblo lo usa como intercesor? ¿Y qué pasa si es inocente, pero lo mataron como culpable? Juan Soldado vive justo en esa zona donde a la gente le da náusea pensar, por eso fascina, por eso repele, por eso no se olvida. Con el tiempo el altar se volvió territorio, no un altar de catedral, un altar de calle. Veladoras chuecas, santos mezclados, estampas, cigarros a veces, tequila a veces, flores a veces, promesas escritas en papel, agradecimientos clavados con chinchetas, un lugar donde la fe se ve como se ve la vida real, desordenada, contradictoria, urgente, y ahí aparece el rival en serio, el que compite por la misma clientela del dolor, otros protectores populares. En la frontera, mucha gente le reza a San Judas para lo imposible, otros a la Santa Muerte para lo peligroso, otros a Malverde para lo ilegal o lo desesperado. Y Juan Soldado entró en esa cancha como el nuevo jugador incómodo, el que no tiene glamour, ni iconografía antigua, ni procesión oficial. Pero tiene una ventaja brutal. Su historia pasó aquí. Cuando el migrante está a punto de cruzar, no piensa en Roma. Piensa en la carretera, en la patrulla, en el coyote, en el desierto. Y por eso muchos dicen, Juan entiende. Eso le dio poder simbólico. Y donde hay poder simbólico hay disputa. Hubo quienes intentaron administrar su tumba, cobrar, vender veladoras, convertir el dolor en negocio. Eso pasa siempre. La fe mueve dinero aunque la gente lo niegue. Y esa es otra razón por la que la iglesia desconfía. Donde hay culto popular, hay quien se cuelga. Pero incluso con esa podredumbre alrededor, la devoción siguió creciendo, porque el núcleo era simple. Gente pidiendo protección en el borde del mundo. La tumba empezó a recibir a los que van a cruzar y a los que ya cruzaron, los que fueron deportados, los que se escondían, los que llevaban días sin dormir. Gente que no puede entrar a una oficina a pedir ayuda, pero sí puede entrar a un panteón a hablarle a una cruz. Y aquí viene otro giro, uno que duele porque se parece demasiado a la vida. Con el paso de los años, Juan Soldado dejó de ser solo el ejecutado, y se volvió algo más grande y más contradictorio. Un intermediario de los que viven fuera de la ley, aunque no necesariamente por maldad, sino por necesidad. Cuando alguien vive sin papeles, casi todo lo que hace es ilegal por definición. Trabajar, rentar, viajar, existir. Y esa persona busca protectores que entiendan la vergüenza, el miedo, la persecución.
Juan se volvió ese protector para muchos, por la forma en que su historia se cuenta. Como alguien perseguido, señalado, usado, y entonces la devoción se solidificó con rituales muy específicos, de esos que suenan extraños si nunca los has visto, pero que en la frontera son cotidianos. La promesa: si me ayudas a cruzar, te traigo flores. La ofrenda de agua, porque el desierto no perdona. La veladora blanca, por el camino limpio. La carta doblada, porque a veces no puedes decirlo en voz alta. El listón rojo, para amarrar el miedo. La foto de un hijo, porque el hijo es el tesoro. Y cada objeto se volvió una estadística emocional. Algunas personas decían que Juan los salvó de un asalto, otros que los protegió de una patrulla, otros que les mandó a alguien que los ayudó, otros que, cuando iban a rendirse, encontraron agua donde no debía haber. Y si te fijas, el patrón es inquietante. Casi todos los milagros de Juan son milagros de frontera, milagros sucios, milagros de sobrevivir, no de brillar. Eso lo hizo aún más atractivo y aún más polémico, porque también empezó el susurro oscuro. Le reza pura gente que anda mal, y esa frase, además de injusta, es una forma de desprecio, como si la pobreza fuera pecado, como si cruzar por hambre fuera crimen moral. Y Juan, curiosamente, se volvió símbolo de ese choque social. El choque entre la moral limpia de escritorio y la moral desesperada del camino. Mientras tanto, ¿qué pasó con el enemigo, con el comandante, con la estructura? Aquí la historia se vuelve niebla, como siempre. Pero la niebla también dice cosas. Hay quienes cuentan que algunos de los que empujaron el caso subieron de puesto, que nunca pagaron nada, que la maquinaria se salió con la suya, y eso alimentó más la devoción. Si la tierra no castigó, que el cielo sí. Otros cuentan algo todavía más teatral: que uno de los oficiales involucrados terminó arruinado, enfermo, perseguido por pesadillas, que cada noche oía disparos, que un día borracho confesó, no era él, y que después se le apareció un soldado sin rostro en la puerta de su casa. ¿Verdad? ¿Invento? No importa, esas historias cumplen una función. Le dan al pueblo un cierre moral que la justicia no dio, porque si el Estado no corrigió, el mito corrige por su cuenta. Y así, Juan Soldado se volvió algo muy mexicano y muy humano. Un juez invisible. No necesariamente bueno, no necesariamente puro, sino presente. Y en un lugar donde la gente se siente invisible, la presencia es milagro. Con los años, su tumba y sus altares se volvieron puntos de peregrinación, no con autobuses turísticos, sino con gente cansada, con ropa de trabajo, con mochilas, con cara de hoy me la juego. Y ahí está el centro de por qué lo veneran, aunque no esté canonizado. Porque Juan Soldado funciona como un santo de emergencia, un santo de borde. Un santo de los que no tienen turno en la justicia oficial. Y aquí, si lo miras con honestidad, viene el golpe final, el que deja la historia ardiendo. El culto a Juan es, en el fondo, una acusación contra la impunidad, contra el expediente rápido, contra el poder que necesita culpables para que el sistema siga funcionando. Cada veladora en su tumba es un dedo señalando al Estado y diciendo, no te creo. Cada nota pidiendo protección es un no confío en ti. Cada flor es un la vida aquí vale poco, así que le hablo a un muerto. Eso es lo que lo vuelve tan incómodo. Y también por eso tan útil, porque cuando el mundo te deja sin herramientas, te inventas una. Juan Soldado, el ejecutado, se convirtió en herramienta espiritual para los invisibles. ¿Es santo? Oficialmente no. ¿Es venerado? Absolutamente sí. ¿Es polémico? Más que muchos. ¿Es puro? Nadie serio te diría eso. ¿Es real en la vida de la gente? Tan real como el miedo que te aprieta la garganta en el desierto. Y en medio de esa contradicción está la última imagen, la que se te queda pegada. Un altar en la frontera, una veladora temblando contra el viento, una garrafa de agua dejada por si alguien pasa, un rosario enredado en una cruz, y un nombre escrito con mala letra, como si no importara la ortografía, solo la urgencia. Juan Soldado, no me dejes. La gente no reza así cuando está cómoda. Reza así cuando está a un paso de romperse, y tal vez por eso la historia no se acaba. Porque cada generación de migrantes, de pobres, de perseguidos, llega a la misma pregunta que Juan hizo en su celda. ¿Quién va a hablar por mí? En la frontera muchos creen que Juan sí, el mismo chavo del principio, el del desierto, la garganta hecha arena, vuelve a caminar, pero ahora con el agua apretada contra el pecho como si fuera un corazón prestado. Cada trago le da vida, y también le deja una pregunta pegada en el paladar. ¿Quién la aventó? ¿Por qué ahí? ¿Y por qué justo cuando ya se iba a rendir? Sigue avanzando. El sol sube, las piedras parecen brasas, y entonces lo nota. No es una cruz sola. Más adelante hay otra, y otra, y otra. Como migajas de pan, pero de fe.
En una, alguien colgó un listón rojo. En otra, una estampita sudada. En otra, una nota protegida con cinta. No te pares. Sigue. El chavo se detiene y siente algo raro. Alivio, sí. Pero también una especie de asco. Porque ese cuidado no viene de una institución, no viene de un gobierno, no viene de una ambulancia. Viene de desconocidos y de un muerto. Y ahí, sin querer, lo entiende. No es que Juan Soldado baje del cielo a tirar garrafas. Es que la gente, creyendo en Juan, empezó a organizarse como si él fuera una orden silenciosa, como si su nombre fuera contraseña de humanidad. Alguien vio un cuerpo deshidratándose una vez, y se le quedó el horror en el pecho. Luego escuchó el nombre Juan Soldado en un altar, luego dejó agua, y sin darse cuenta hizo lo que el Estado no hizo: cuidar el camino. Ese es el verdadero milagro que casi nadie admite porque no suena místico. El milagro de que la fe provoque acciones. El milagro de que una historia sucia, injusta, incompleta, produzca un gesto limpio. El chavo sigue. Empieza a oscurecer. Se escuchan ruidos lejanos. Un motor, un ladrido, una patrulla quizá, o quizá nada. El miedo inventa sonidos cuando no tiene dónde descansar. Y en un punto ve movimiento. 2 sombras. Se le enfría el cuerpo. Aprieta la garrafa, no tiene con qué defenderse. Ni cuchillo, ni palo, ni nada. Nada más su respiración y su terquedad. Las sombras se acercan, son 2 hombres, no llevan uniforme, llevan gorras, caras cansadas. Uno levanta la mano como diciendo: tranquilo. ¿Vienes solo?, pregunta el más alto con voz baja. El chavo no contesta, piensa: ya valí. El otro hombre mira hacia el suelo y ve la cruz de Juan Soldado, la veladora apagada, el rosario enredado. Sus ojos cambian, como si algo le diera vergüenza. ¿Le pediste?, pregunta señalando el altar. El chavo traga saliva. Sí. Los 2 hombres se miran entre ellos. Hay un segundo de tensión, de esos donde el mundo decide en qué dirección se va a romper. Y entonces pasa lo inesperado. El más alto hace una mueca, como si le doliera la conciencia, y dice: no te quedes aquí. Camina por allá, pegado al cerro. No hagas ruido. Si ves luz, te tiras al suelo. ¿Entendiste? El chavo parpadea. ¿Por qué?, alcanza a decir. El hombre se encoge de hombros, incómodo. Mi jefa le prende veladora a Juan. Y lo dice rápido, como quien confiesa algo que le da pena. Dice que ese soldado fue víctima, que escucha a los que nadie escucha. Luego el otro agrega, más seco: y si hoy te hago algo, mañana me puede tocar a mí. Aquí la vida da vueltas. Y se van, así, sin cobrar, sin sermón, sin abrazo. Nomás se van. El chavo se queda temblando. Siente gratitud y una náusea rara. Porque esos hombres quizá en otro contexto serían peligro, y sin embargo, ahí, en ese tramo del mundo donde la ley no llega, la moral nació de una veladora. Camina otra vez. Y mientras camina piensa en Juan. Piensa en ese nombre que le dio agua, no por magia, sino por contagio. Un contagio de fe, de culpa, de comunidad. Piensa en la pregunta que siempre vuelve: ¿era inocente? ¿Era culpable? ¿Lo usaron? ¿Se lo merecía? Y la respuesta, la más honesta y la más incómoda, es esta. En la frontera, a veces la gente no le reza al perfecto, le reza al cercano, al que sufrió, al que cayó, al que fue tragado por un sistema, al que no tuvo chance de defenderse con micrófonos. Por eso Juan Soldado no se vuelve un santo limpio, se vuelve un santo útil, un santo para la noche, para el desierto, para el que no puede ir a poner denuncia, para el que no puede esperar justicia. El chavo, ya con las piernas a punto de reventar, llega a una zona donde el aire cambia. Huele distinto, huele a carretera, a ciudad, a posibilidad. Se detiene un segundo, mira hacia atrás y ve el desierto extendido como boca abierta. Y ahí, sin saber si está hablando con Dios o con el viento, suelta una frase que no es elegante, pero es verdadera. Gracias. Aunque no entienda, y el eco se lo devuelve como si fuera de alguien más, porque esa es la historia completa de Juan Soldado. No una historia para quedarte cómodo. Una historia para quedarte inquieto. Una historia donde el asco y la esperanza se mezclan. Donde el poder mata rápido y el pueblo recuerda lento. Donde la fe no limpia el crimen, pero sí puede salvar vidas en el camino. Y si te preguntas por qué lo siguen venerando hoy, la respuesta no está en un libro ni en un altar bonito. Está en algo mucho más simple y más brutal. Cuando ya no queda nadie, la gente necesita que alguien escuche. Y en la frontera muchos juran que Juan escucha